Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué le parece a usted esa noticia el día de hoy? Lo que el Señor nos está dando como pueblo de Él en Cristo Jesús. El tema del día de hoy es el cristiano como perdonador. Dígale a su hermano, el cristiano como perdonador. El cristiano como perdonador. Parte 1. Vamos a ver el día de hoy la primera parte, el cristiano como perdonador. El perdón no es un asunto electivo, no es condicionante en ese caso para nuestras vidas. No es un asunto electivo en el programa de la vida cristiana, del ejercicio de la vida cristiana. No es algo opcional, es algo impositivo para nuestro crecimiento. Por supuesto que se exige para la vida cristiana exámenes, y los exámenes son difíciles de aprobar, cualquiera fuera la materia, más aún si se trata en la vida real de hablar del perdón. Y les voy a compartir en la introducción una historia que no es tan corta, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fluido y entendible posible en la lectura, para que a través de esta historia increíble, de esta historia verdadera que ilustraba cómo Dios estaba moldeando y formando a través de uno de los más duros exámenes en la vida del cristiano, el examen del perdón. Veamos la siguiente historia y vamos a llamar al actor de esta historia a Aarón. Y dice lo siguiente: cuando estaba para terminar una primavera, Aarón le estaba pidiendo a Dios que le diera un ministerio significativo para el siguiente verano. Él le pidió a Dios que le concediera una posición para comenzar en el personal de alguna iglesia o de alguna organización cristiana, y no ocurría nada. Llegó el verano y nada de nada. Pasaron días y semanas y Aarón finalmente se enfrentó a la realidad. Él necesitaba cualquier trabajo que pudiera hallar. Él revisó las ofertas de trabajo en los periódicos y lo único que vio como posibilidad de trabajo consistía en conducir un autobús en un sector de la ciudad de Chicago. No era nada de lo cual pudiera jactarse, pero eso le ayudaría a pagar la pensión en el siguiente otoño. Luego de estudiar la ruta, quedó por su propia cuenta un conductor novato en un sector peligroso de la ciudad. Muy pronto comprendió Aarón que su trabajo era realmente peligroso. Una pequeña pandilla de muchachos pendencieros descubrieron que él era novato y comenzaron a aprovecharse de él. Durante varias mañanas seguidas se subieron al autobús y pasaban por el lado de él sin pagarle. No atendían las advertencias de él y seguían en el vehículo hasta que decidían bajarse. Y durante todo el trayecto hacían comentarios desfavorables sobre él y las otras personas que iban en el autobús. Al fin, él decidió que ya los había tolerado suficiente. La mañana siguiente, después de que la pandilla se subió como de costumbre, Aarón vio a un policía en la siguiente esquina. Se detuvo y le informó la falta que se estaba cometiendo. Los muchachos pagaron, pero infortunadamente el policía no siguió en el autobús. Ellos sí continuaron. Cuando el autobús cruzó una o dos esquinas más adelante, la pandilla asaltó al conductor. Cuando él volvió en sí, tenía sangre en toda la camisa, le faltaban 2 dientes, tenía ambos ojos inflamados, su dinero había desaparecido y el autobús estaba vacío. Al regresar a la terminal se le dio el libre el fin de semana. Aarón se fue a su pequeño apartamento, se lanzó a la cama y con incredulidad
se quedó mirando el cielo raso. Pensamientos de resentimiento le bullían en la mente. La confusión, la ira y la desilusión agregaban combustible al fuego de su dolor físico. Pasó una noche inquieta luchando con su Señor. ¿Cómo puede ocurrirme esto? En todo esto, ¿dónde está Dios? Genuinamente quiero servirle. Oré para que me diera un ministerio. Estaba dispuesto a servirle en cualquier parte, en cualquier cosa. Y este es el agradecimiento que recibo. Él estaba muy dolido, muy resentido con Dios. El lunes por la mañana, Aarón decidió presentar la denuncia. Con la ayuda del policía que le había hecho frente a la pandilla y con la de varias personas que estuvieron dispuestas a dar testimonio contra los bandoleros, la mayoría de estos fueron detenidos y llevados a la cárcel local. A los pocos días hubo una audiencia ante el juez. Entró Aarón al tribunal con su abogado y también entraron los miembros de la airada pandilla, que miraban a Aarón a través de la sala de audiencias. De repente lo asaltó toda una serie de nuevos pensamientos. No eran pensamientos amargos como aquella noche, sino de compasión. Su corazón se conmovió por los muchachos que lo habían atacado. Bajo el control del Espíritu Santo, ya no los pudo odiar. Tuvo compasión de ellos. Ellos necesitaban ayuda, no necesitaban más odio. ¿Qué podría él hacer o decir? De repente, después que se había presentado una acusación de culpabilidad, Aarón, para sorpresa de su abogado y de todos los que estaban presentes en el tribunal, se puso de pie y solicitó que se le concediera hablar. Su señoría, me gustaría que usted totalizara todos los días de castigo que le corresponden a estos jóvenes, todo el tiempo que indique la sentencia, y solicito que el tribunal me permita ir a la cárcel en lugar de ellos. El juez no sabía qué hacer. Los dos abogados quedaron atolondrados, abrumados, cuando Aarón miró a los miembros de la pandilla, cuyas bocas y ojos parecían como enormes platillos. Él sonrió y apaciblemente les dijo: eso quiero decir, que los perdono. El atónito juez, cuando volvió a lograr la compostura, dijo con voz más bien firme: joven, está usted fuera de orden. Nunca antes se ha hecho esto. A lo que el joven Aarón respondió con ingenioso discernimiento: sí se ha hecho, su señoría, sí se ha hecho. Ocurrió hace 20 siglos, cuando un hombre de Galilea pagó el castigo que le correspondía a toda la humanidad. Y luego, durante los 3 o 4 minutos siguientes, sin interrupción, explicó que Jesucristo había muerto por nosotros, con lo cual nos había provisto del amor de Dios y del perdón. No se le concedió la petición a Aarón, pero él visitó a los miembros de la pandilla en la cárcel, condujo a la mayoría de ellos a los pies de Cristo y comenzó un ministerio significativo para muchos otros individuos como ellos en el sur de la ciudad de Chicago. Y como resultado se le abrió una gran puerta para el ministerio. Precisamente lo que había pedido en oración, Dios se lo había otorgado. Pero para ello tenía que pasar un examen tremendamente difícil. A través del dolor que sentía por el abuso y el asalto, Aarón se dio cuenta de que ese era un asidero para servir a otros. Fin de la historia real. Perdonar, al igual que el dar, como vimos las 2 semanas anteriores, es algo que mejora significativamente la vida de todo cristiano. Y para ello, en esta primera parte vamos a hablar de manera tal que podamos conocer acerca del perdón de Dios. Porque no podemos hablar de perdonar a otros si primero no comprendemos el perdón de Dios para nosotros. Cuando emprendemos el periplo de este tipo de temáticas, es necesario, al hablar del perdón, que nuestros pensamientos sean limitados
al perdón horizontal, sin dejar de analizar a profundidad el perdón vertical. Acuérdese de la cruz. Acuérdese de la cruz. Al igual que la comunión. No puede haber comunión con mis hermanos si no tengo comunión con Dios. No puedo perdonar a mi prójimo si no comprendo que Dios me amó y me perdonó. Realmente lo que hace posible que perdonemos a los demás es el perdón que Dios nos ha concedido a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras faltas, por nuestros hierros al blanco, por todo como usted lo quiera llamar, la ira de Dios se expresó contra Jesucristo y no contra nosotros. La ira de Dios se expresa contra Jesús porque Él tomó nuestro lugar. Por eso, este sacrificio trascendental, Dios nos hace ver que Él quedó satisfecho y concedió a todos, a los que acudieran al Hijo de Dios en fe, ese maravilloso perdón. Fuimos totalmente perdonados de una vez y para siempre. Cuando entregamos nuestras vidas, cuando reconocimos que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, que necesitábamos de un Salvador, Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, fuimos perdonados totalmente por Dios Padre. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados. Desde el momento en que creemos en Jesucristo, estamos perdonados. Desde el momento que usted recibió a Jesús, creyendo por fe que Él murió en la cruz de Calvario por usted, por sus pecados, trayendo redención, remisión a través de su sangre preciosa, desde ese momento usted y yo estamos perdonados, estamos libres de culpa ante Dios Padre, que ahora está satisfecho. Hablar de la cruz no solamente hablar de amor, sino también hablar de la justicia. Alguien tenía que pagar ese acto de desobediencia al Padre. Alguien tenía que satisfacer la justicia del Padre, y solamente fue a través de Jesús. Por lo tanto, así usted y yo, al recibir el perdón del Padre por medio del Hijo, Dios nos hace ver que Él queda satisfecho, y usted y yo quedamos en libertad. Quedamos en libertad de pagar algo que no podíamos pagar y que Jesús lo pagó. Y ahora hemos sido acreedores porque recibimos de la gracia del Hijo y de su amor por cada uno de nosotros. Hay una estrofa de un himno cristiano que dice lo siguiente: mi pecado. Qué bendito es el glorioso pensamiento de que mi pecado, no parcial sino total, está clavado en la cruz, ya no está sobre mí. Amén. Alabemos al Señor, alabemos al Señor y alabemos al Señor, porque en realidad, amados hermanos, no hay otra manera de ver el perdón de Dios sino por medio del Hijo, que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y no fue un pago parcial, sino un pago total. Esta estrofa de este himno cristiano no queda realmente a la altura aún de aquellas palabras que bellamente fueron descritas por el mismo salmista en uno de los antiguos más himnarios que tenemos al alcance de nuestras manos, como son los salmos. Vamos a trasladarnos a Salmos capítulo 103, versículo del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
más adelante del 10 al 12, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amados hermanos, analizar este hermoso salmo trae a nuestra memoria ese evento que pasó en la cruz del Calvario. Así como Aarón, el personaje de la historia real que leímos hace un momento, ayudó a que esos jóvenes de aquella pandilla, de aquel sector peligroso de la ciudad de Chicago, entendieran eso. Él les ayudó a entender el amor y el perdón de Dios. Finalmente fue poca la dificultad que tuvieron para entender lo que Cristo realizó en la cruz a favor de ellos. Tal vez no fue tan sencillo para ellos, o quedaron un poco cortos al poder más bien tratar de comprender cómo fue que Aarón nunca pudo haber expresado el perdón hacia ellos si no lo tenía bien claro de cuál era el perdón que había recibido de Dios. Tal vez a ellos se les hace un poco difícil comprender aquello. De manera horizontal, el perdón será real si es que de manera vertical está comprendido a través de la relación que tenemos con el Señor. Cristo ya había hecho el favor a este hombre llamado Aarón, quien ahora tenía la necesidad de compartir de ese perdón a todas las personas a su alrededor. Mientras tú y yo no aceptemos, mientras tú y yo no apliquemos el perdón infinito y completo de Dios, si tú y yo no lo tenemos claro y no lo comprendemos a nuestro favor, no podremos poner en práctica el perdón hacia los demás. Tal vez perdonaremos a nuestros familiares, y bueno, porque ya son sangre, porque son familia. Pero tal vez se nos hará tan difícil perdonar a las personas que no tienen nada que ver con la consanguinidad, ni tampoco con una cercanía en la crianza, sino que más bien los vemos tan lejos y muy difícil de perdonarlos, si no comprendemos primero que a pesar de que nosotros fuimos los causantes de que Jesús llegue a la cruz del Calvario a pagar por los pecados que Él no había hecho, si no llegamos a comprender el amor de Dios y el perdón que recibimos a través de Jesús, muy difícilmente vamos a poder perdonar a los demás. Qué necesario es, amados hermanos, en este día aceptar. Dios nos perdonó por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús. Apliquemos ese perdón en nuestras vidas a nuestro favor. Sintámonos verdaderamente perdonados. Ya no hay culpa por aquel que recibió el castigo en la cruz por nosotros. Tengámoslo a favor nuestro en esta mañana y pongamos en práctica las cosas que el Eterno nos pide para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Una persona no podrá crecer espiritualmente si en su corazón está anidado el odio y el resentimiento. Pusimos un ejemplo de una historia de un hombre que fue brutalmente golpeado, asaltado, vituperiado por mucho tiempo. Y ese hombre, tal vez en un momento dado, reflexionando, le echaba la culpa a Dios más bien. Y después trató de liberar todo ese resentimiento en contra de estas personas. Pero la misericordia de Dios lo llevó a reflexionar sobre lo que él había recibido mucho tiempo atrás y ahora lo puede aplicar también a los demás. Claro está, amados hermanos, que igual la justicia se tiene que cumplir y esas personas fueron presas, pero quedaron libres de aquella prisión espiritual a través del mensaje poderoso de salvación que en este caso Aarón les había compartido a cada uno de ellos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está presa espiritualmente, está encadenada espiritualmente y necesita ese mensaje poderoso de salvación y vida eterna? Pero solo será posible llevarlo a cabo si tú y yo realmente hemos comprendido que estamos libres de toda culpa y hemos sido perdonados por medio de Cristo Jesús. Comprender el perdón de Dios para nuestras vidas, para poder perdonar a los demás. Poner en práctica. Si usted tal vez durante todo este 2023 ha estado estancado y no ha podido crecer, es porque
a lo mejor en su corazón hay mucho resentimiento, mucho odio, muchas laceraciones. Si su corazón está preso del resentimiento, del odio, e incluso, como lo hemos sostenido en otras ocasiones, hay mucha gente cristiana que odia a los políticos, los odia acérrimamente. Se manifiesta desde lo más profundo de su corazón palabras, epítetos, calificativos en contra de personas que más bien tenemos que orar para que la misericordia de Dios los alcance. Y nos expresamos con una ligereza. Imagínense cuántas personas a nuestro alrededor que no son cristianas, si a usted lo escucha hablar con odio y resentimiento, ¿qué dirán? ¿Qué clase de cristianos serán estos? Imagínense si Jesús hubiese comenzado a actuar así, ¿no? Pero Él no lo hizo. Él tenía amor, compasión, misericordia por todas las personas a su alrededor. ¿Qué más vamos a ver en este día? Si el perdón de Dios está claro, que lo hemos recibido por medio de Cristo Jesús, trayendo libertad a nuestras vidas, desde el día que lo hemos recibido en nuestro corazón, viene también ahora, una vez que usted entiende la verticalidad del asunto, de su relación y comunión con Dios, el cómo lo vamos a aplicar y poner en práctica de manera horizontal. Y lo segundo que tenemos que analizar es el perdonarnos los unos a los otros. Mire muy bien a quién tiene a su alrededor. Yo quiero que usted, si tiene la capacidad de girar el cuello, mire muy bien para su alrededor. ¿A quién usted ve al lado suyo? ¿A quién ve adelante? ¿A quién ve atrás? Personas comunes y corrientes, pecadores como cualquier otro, redimidos algunos, otros tal vez en proceso porque todavía no se terminan de decidir al recibir a Cristo Jesús. Pero así como usted hace este ejercicio en esta mañana, en esta nave central, imagínese alrededor suyo, son más de 8 o aproximadamente 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Y de esa cantidad de personas, ¿cuántas son buenas? ¿Cuántas son malas? Dios no le manda a usted a hacer acepción de personas. Dios dice, ame a su prójimo como a usted mismo, sin excepción alguna. Y en ese prójimo hay personas buenas y personas no tan buenas, personas agradables, personas desagradables. Hay barcelonistas, hay MLCistas, hay de todo en su prójimo. Y Dios a usted le manda amarlos, porque si no hay amor, no va a haber perdón. Amén. El perdonarnos los unos a los otros, este es un requisito muy importante en la vida de todo cristiano que toma en serio su vida y crecimiento espiritual. Porque usted no puede andar por la vida con esas piedras y esas rocas de resentimiento que lo joroban, que le dañan la cadera, que usted no puede caminar y andar con una sonrisa. Muy difícilmente lo haría. Usted tiene que liberarse de todo aquello que lo estanca. Y el resentimiento, el odio, la amargura es una de ellas. Puesto que este es un tema relevante y necesario para nuestras vidas, vamos a dividirlo en partes que nos permitan manejar el conocimiento para que todo ello tenga asidero del cual podamos arraigarnos de la mano de Dios. Usted no puede andar por la vida diciendo que es cristiano y odiando a la gente. No puede andar por la vida. No puede andar usted diciendo que es cristiano y odiando a la gente. Peor si hablamos dentro de la casa del Señor. Cuando a una persona se le ha hecho un mal, cualquier tipo de persona, solo hay dos posibilidades. Pero si nosotros somos los ofensores, como cristianos, o los ofendidos, el primer movimiento siempre le va a corresponder al cristiano, a usted, a nosotros. Sea usted el ofensor o sea usted el ofendido. Ese es el primer paso que nos corresponde. El verdadero cristiano no lleva cuentas. Yo aprendí a lo largo de la vida que lo mejor es cambiar la página y seguir avanzando. Y a veces ni siquiera me acuerdo lo que pasó la semana anterior con personas que pudieron haberse portado muy mal con uno. Simplemente cambio la página y continúo. Porque un cristiano verdadero no lleva cuentas. Imagínense si el Señor Jesús siguiera llevándonos las cuentas, estuviéramos en serios problemas.
Él perdonó una vez y para siempre. Claro está que si estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y por lo tanto nuestra transformación interna va a traslucir en los actos externos, en el fruto del Espíritu que tiene que ser visible en nosotros. Pero estamos expuestos a caer, a fallar en un momento dado. Por lo tanto nadie puede decir yo no soy pecador. Todos en un momento dado podemos caer en pecado. El principio general está establecido en lo que leímos hace un momento en Efesios 4. Vamos a regresar nuevamente ahí. Capítulo 4, versículos 31 y 32, que dice lo siguiente. Recordemos la lectura central. Quítense de vosotros toda amargura. Y si se da cuenta, es imperativo la recomendación acá. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol Pablo le está hablando a esa iglesia, a esos cristianos, a esas personas, a ese contexto. Y dice versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos invita a ver la relación vertical. Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó. Por eso dice, antes bien, sean benignos unos con otros, tengan misericordia, perdonen unos a otros como Dios también os ha perdonado en Cristo Jesús. Esas palabras constituyen al final del día un bello resumen de todo el tema del perdón. Indican cómo vivir con clara conciencia y así estar libres para servir la vida que Dios nos ha mandado a tenerla. Observamos con mucha responsabilidad que se nos recuerda que nosotros perdonamos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Usted tiene el día de hoy una alerta. Usted perdona a otros así como Dios lo perdonó a usted en Cristo. Usted perdona a otros así como Dios lo perdonó en Cristo. Y esto lo podemos ilustrar claramente en el Sermón del Monte. Ahí hay una interacción que converge en algo interesante, donde el Señor Jesús nos recuerda lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 6, del versículo 12 y de ahí versículo 14 y 15. Y perdónanos, como también nosotros perdonamos. Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que ser más específicos aún. Y podemos analizar ambos lados de la moneda cuando tratamos de hablar del perdón. Si esta base nos invita a ver la ilustración de lo que el mismo apóstol Pablo hablaba a los Éfesos en el capítulo 4, tenemos que ir entonces a algo más profundo aún, para seguir escuchando lo que Dios tiene que decirnos respecto al perdón. Analicemos entonces las dos caras o los dos lados que tiene la moneda. Cuando usted ofende, ¿cuántas veces usted ha ofendido a alguien? Levante la mano, ¿puede levantar la mano? Los que ofenden a alguien. ¿Usted alguna vez ha ofendido a alguien? ¿O es tan santo que no ha ofendido a nadie? A veces ofendemos, hasta con la mirada ofendemos. Uy, me miró mal. Ni siquiera dijo nada, solo me miró mal. Y ya nos sentimos ofendidos. Uy, esa risa no me gustó, esa risa es sarcástica. Incluso no siga diciendo nada y su sonrisa ya ofendió a alguien. A veces incluso solo con su presencia usted ya ofende a alguien. Imagínense, ¿no?, lo sensible de las relaciones interpersonales. Lo sensible. Muchas veces ofendemos con las palabras, ofendemos con las miradas, ofendemos con la gesticulación facial, ofendemos con la impuntualidad, ofendemos con la falta de interés, ofendemos con la apatía, ofendemos con la frialdad, ofendemos de muchas maneras. Por eso este primer lado se trata de ponernos en una postura cuando usted está ofendiendo. Cuando usted ofende, y en el marco contextual del Sermón del Monte se nos describe en pocas palabras
la correcta respuesta y el procedimiento que se debe de seguir cuando hemos hecho algo malo, cuando hemos hecho algo que ofendió a alguien. Más aún si usted ya está casado, ¿no? Usted tiene que ser alguien pero muy recto. Usted tiene que pensar por dos, tiene que apresurarse incluso al pensamiento que puede tener la otra parte. Usted, si no se levanta bien, si no se acuesta bien, si no se baña bien, bueno, puede ofender incluso al cónyuge. Los hijos lo mismo, los padres lo mismo, en la interacción en el hogar. Estamos expuestos siempre. Pero ¿cuál es la manera correcta en la que podemos ver el procedimiento y debe de seguir cuando, en este caso, hemos hecho algo malo? La consecuencia, al final, alguien salió ofendido. Y si algo malo, alguien se ofendió. Vamos al mismo Sermón del Monte, un capítulo más atrás, capítulo 5, versículo 23 y 24, dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es clara la escena, muy clara. En el tiempo del Señor Jesucristo, una persona ha llegado para adorar. Una persona llegó al templo para adorar. Tal vez usted también llega al templo para adorar. Llega a la iglesia para adorar. En ese tiempo, en concordancia con la ley judía y con la costumbre, los adoradores llevaban animales o aves para el sacrificio. El animal se mataba delante de Dios y así proveía purificación del pecado y un camino de acceso abierto a la oración. No podía haber oración en este caso si primero no se hacía este procedimiento. Hoy la persona cristiana simplemente acude al Padre en oración por la entrada que el Señor Jesucristo, que es la puerta, la única puerta, nos da acceso al Padre. Y por eso dice: venid, acercarse confiadamente ante el trono de gracia. Y ahora lo podemos hacer por medio de Jesús. Hoy por hoy el cristiano tiene esa vida más simple, si es que lo podemos calificar así. De cualquier modo, el adorador de repente es asaltado por un pensamiento de lo cual no puede escapar. La dolorosa comprensión de que ha ofendido a alguien. Ofendió a su esposa, ofendió al esposo, ofendieron a los hijos, ofendieron a los padres, ofendieron a los vecinos, ofendieron al pastor, ofendieron a los diáconos, a un hermano al lado suyo, ofendieron a alguien en el trabajo, ofendieron tal vez a la persona del bus, ofendieron de repente a alguien que está afuera pidiendo una moneda. De repente a usted lo asalta ese pensamiento del cual no puede escapar y comienza a rebobinar en su memoria de que ha ofendido a alguien. Las palabras de Jesús que nos hace ver, nos lleva a pensar primero: acuérdate de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor han ofendido a un hermano cristiano? ¿Cuántas personas en este lugar de repente están ofendidas contra alguien? Se sienten ofendidos porque alguien les hizo algo. Se sienten resentidos, dolidos. Pero ¿qué podemos hacer entonces? La palabra del Señor es clara y nos podemos detener. No podemos pasar por alto esta revelación del Señor Jesucristo. No recurra a la oración, dice. No recurra a la oración, aunque sea su primera reacción. Antes de ir a la oración, Dios más bien quiere que seamos sensibles y nos acerquemos, como dice el versículo 24 en este momento. Mira las cosas que describe el versículo 24 del capítulo 5. Detenernos. Detente, haz un alto. Si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, detente. Deja allí tu ofrenda. Segundo, dice: anda. Me detengo, dejo en pasivo la entrega de mi ofrenda
y dice: vaya ahora, ir, anda. ¿Para qué? Para reconciliarse, no para hacer más grande el problema. Reconciliarse, reconcíliate primero. Y de ahí dice: regresa, para que vengas y presentes tu ofrenda. La clave de todo esto es el verbo reconciliar. Reconciliar. Estamos en aquel lado de la moneda, ¿no? En aquel lado de la moneda que tiene que ver cuando usted ofende. El término clave entonces está en la reconciliación. Viene de una raíz verbal griega que significa alterar o cambiar. Cuando se le antepone un prefijo, lo que nos dice la norma gramatical al verbo, significa a través de. Dicho esto en otros términos, es equivalente a lo que se nos está ordenando: pasar por un proceso que dará como resultado un cambio. La reconciliación llevará a cambiar la situación, a darle un giro a la situación. Claramente el ofensor es el que inicia la acción. Una autoridad digna de confianza define esta palabra reconciliar de una manera más vívida: cambiar la enemistad por la amistad, con lo cual se produce una mutua concesión en lugar de una mutua hostilidad. ¿Cómo es un hogar donde el esposo y la esposa están ofendidos? El uno está resentido con el otro. Eso es un verdadero infierno. Eso no se puede llamar pedacito de cielo. ¿Llamará usted extensión infernal? Sí. Donde hay ese tipo de relación, hay confrontación, hay solo pelea, va a haber grito. Si no hay esta reconciliación, lo que va a haber es una mutua hostilidad en vez de haber una mutua concesión. Otro la define a la reconciliación como tratar de que el hermano enojado renuncie a su enemistad. La persona ofendida que está enemistada renuncia a la enemistad. Tales definiciones solo necesitan muy poca clarificación. Creo que en el lenguaje, en el español, es muy claro. Debemos ir personalmente, que es lo ideal. Usted tiene que acercarse personalmente. Esto no se va a hacer virtual por Zoom, ¿no? O sea, lo primordial es hacerlo virtualmente, presencialmente, perdón. Pero si la persona no está, bueno, llámela por teléfono. Si no le contesta el teléfono, déjele un mensaje, mándele un mail, pero trate de hacer algo. Pero lo primero es buscar a la persona, tratar de reconciliarse ante esa persona que ha sido ofendida, porque de repente usted inconscientemente la ofendió. Confesarle el mal que ha hecho, de lo que usted siente hoy por hoy, que le duele haberle lastimado. Como decía por ahí el chavo, sin querer queriendo, ¿no? Porque no concibo la idea de que un cristiano maquine la maldad. No existe tal figura. Eso es incompatible. Pero como cristianos sí pudimos haber ofendido inconscientemente a alguien, no maquinando, porque entonces ya no hablamos de cristiano. Quedamos solamente ahí. Cuando usted busca la acción de la reconciliación, quedamos en verdadera libertad para acudir a Dios, adorarlo y poder orar. Solo en ese caso. No hay otra manera. Pero ¿qué pasa entonces si la persona ofendida no perdona? Porque en un mundo ideal usted va, se reconcilia, reconoce su falta y espera que lo perdonen. Pero ¿qué pasa si la persona ofendida no perdona? Y no estaría mal pensar en aquello, conociendo nuestra interacción, nuestra coexistencia, la convivencia con las demás personas. Aquí lo importante, como siempre lo hemos sostenido, es que usted recuerde que usted hizo su parte. Usted es responsable de sí mismo y la otra persona es responsable de sí mismo. Si usted va con el motivo correcto, va con el espíritu correcto, en el tiempo correcto, por obediencia a Dios, más que a los hombres, por obediencia a Dios, debemos de humillarnos. Tenemos que humillarnos y recordar que lo que estamos desarrollando es la verdadera condición de un cristiano, buscando el reconciliarse e intentar arreglar las cosas. Pues Dios va a bendecir esa actitud y ese esfuerzo con el cual usted quiere reconciliar. Usted está buscando la paz.
Usted está buscando la paz, usted no está buscando la razón, porque entre la paz y la razón usted siempre busque la paz. Usted está buscando el acto de reconciliarse. Tal vez aquella persona solamente en su estado ofendido necesita un poco más de tiempo. Solo eso tal vez es lo que va a necesitar en primera instancia. Le tocará salir de ese shock en el que se encuentra, de ese momento tan difícil. Y Dios va a obrar un cambio profundo en el tiempo que Dios ha establecido en esa persona. La sanidad algunas veces necesita más tiempo del que nosotros creemos. ¿Qué pasa entonces si esto no se soluciona? ¿Qué pasa si la persona aún empeora más las cosas, si la situación se sale del curso que debería de tomar? Bueno, la persona ofendida ha estado todo el tiempo de repente hincándolo. De repente le está usted siempre hincándolo, molestándolo, tal vez diciéndole palabras que le echan a culpa. Podríamos decir figurativamente clavándole alfileres mentalmente, pensando todas cosas malas de respecto a usted. Cuando uno acude a arreglar las cosas con dicha persona, de repente hace que la balanza interna del individuo pierda el equilibrio. Pero a usted le quita en este estado maravilloso la culpa que él echaba a usted, y lo único que va a quedar es la culpa en la misma persona. Usted hace su parte, usted hace en acto de obediencia, buscando la paz entre tanto podamos tenerla con todos los hombres. Ahora, amados hermanos, hay incluso una historia que podríamos ilustrar cuando las cosas se empeoran y no se solucionan de una manera rápida. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan del rey Saúl? ¿Usted se acuerda de quién fue Saúl? El primer rey que tuvo Israel. Y apareció en escena un joven llamado David, un joven pastor que Dios, una vez que Saúl tomó actos de desobediencia recurrente, dándole la espalda a Dios, Dios lo rechazó totalmente a Saúl y levantó un nuevo rey llamado David. En este caso se nos recuerda en la historia que el joven David se convirtió en una amenaza para el paranoico monarca llamado Saúl. No importaba cuánto David se esforzaba, cuánto se esforzaba en ganarse de nuevo el favor de Saúl, y más bien las cosas siempre empeoraban. En vez de arreglarse, empeoraban, o se arreglaban por un corto tiempo y otra vez Saúl, con su celo y su paranoia, volvía a arremeter contra David. Se necesitaron años para que el atribulado rey comenzara realmente a comprender que David era sincero y que lo que David quería en todos sus esfuerzos era arreglar las cosas. La historia de la palabra nos deja con mucha claridad que estos eventos se pueden presentar. ¿Qué pasa entonces si yo decido arreglar esto solamente delante de Dios? ¿Qué pasaría si tomamos la actitud por no querer ir a enfrentar esa relación con aquella persona que ha sido incomodada? Si solamente tomamos la iniciativa, yo voy a arreglar nomás el problema, voy a orar delante de Dios, porque me da vergüenza ir a pedir perdón, o me da vergüenza reconocer delante de otra persona aquello. ¿Qué pasaría entonces ahí? Haríamos las cosas más fáciles. Señor, déjame hacerlas más fáciles. Yo es verdad ofendí a esta persona, pero me da vergüenza, yo mejor voy a arreglarme contigo, prefiero estar bien contigo que con ellos. Lo que el Señor le está diciendo: no quiero que vayas primero a orar, yo quiero que te detengas, que vayas, que te reconcilies y vuelvas a la intimidad conmigo. Hay gente que va a buscar camino fácil. El hecho de no ir a hacer lo que Dios nos dice en este evangelio es un acto de desobediencia. Y la desobediencia es pecado, y entonces el problema se hace más grande y usted se está enfriando, se está alejando de Dios, porque el resentimiento y el odio han tomado el control total de usted, y tanto es así que ahora vive con temor y vergüenza y lo está alejando de Dios. Lo que el Señor dice es: haz un alto, anda, reconcíliate y vuelve. Eso también puede dar como un resultado de que las cosas se empeoren. Me he tomado la oportunidad de hacer una pequeña ilustración
si que realmente nosotros dejamos que la cobardía gobierne nuestras vidas. Y el Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Vamos a suponer que el próximo domingo, al finalizar el culto, tomo mi carro, salgo, y mientras mis hermanos están ahí departiendo de un momento, yo por salir rápido vengo y rozo el carro de uno de ustedes. Lo rozo fácilmente, golpeo el lado de su carro y de repente se oye el crujido, se oye el golpe, y usted que estaba distraído conversando con sus amigos y hermanos aquí en la iglesia, departiendo un momento de coinonía, usted en ese momento siente que su estómago lo golpea porque dice, y ese golpe, y mira y se da cuenta que es su carro y quien lo acaba de chocar es el pastor. Imagínense. Y va el pastor, pues no, como el pastor aparentemente se las sabe todas, y va delante del Señor: Señor, perdóname, mírame que le choqué el carro a mi hermano, toca su corazón, quita todo resentimiento de él, bendícelo, Señor, provéele para que inmediatamente él pueda arreglar su carro. Y bueno, entonces de esa manera el pastor dice: ya está todo arreglado, me puse a cuentas con Dios. ¿Cómo quedaría esta situación? ¿Cómo al final del día ocurriría que todo está arreglado simplemente porque el pastor oró? He ofendido a mi hermano por dos ocasiones. Primero, le choco el carro. Segundo, me porto muy sabido, se dice, ¿no? O muy avispado, como dicen coloquialmente. O este pastor cree que nosotros somos ingenuos. Él nos está aplicando la oración y dice: Señor, gracias por haberme perdonado porque le ofendí a mi hermano chocándole el carro. ¿Cómo le queda a usted esta escena? ¿Cómo a usted le va a quedar la escena? Usted dice: aquí algo no está bien, estas condiciones no son las correctas, esto no va a hacer ningún bien. Él tiene que responder por su falta. Las personas ofendidas, amados hermanos, por este tipo de actitud van a permanecer heridas. No se arregla solo acercándose a orar. Usted tiene que detenerse. Lo lógico es detenerse, ir donde el hermano afectado, resarcir el problema y regresar y seguir su camino. Pero en el momento que usted no hace este procedimiento, usted deja a una persona ofendida, y esa persona ofendida se queda herida. Y una persona herida, amados hermanos, es alguien lastimado que está sangrando. Y nosotros no podemos andar por la vida simplemente orando y pidiéndole al Señor que lo perdone a usted sin resarcir el problema. Cuando en la cultura judía se habla de arrepentimiento, se habla de resarcimiento. Porque si usted se arrepiente de algo, usted tiene que resarcir ese algo. Usted tiene que seguir el ejemplo que el Señor nos deja en su palabra. Dejar de orar hasta que hayamos arreglado las cosas que tenemos pendientes, en otras palabras. Y como usted no es una persona que puede estar mucho tiempo sin orar, usted va inmediatamente a solucionar el problema. Esa es la parte más difícil del examen del perdón. Esa es la parte más difícil de pasar. ¿Qué pasa cuando miramos entonces al otro lado de la moneda? No podemos hacerlo si no concluye realmente todas estas acciones a las cuales usted ha sido involucrado en la ofensa. ¿Qué pasa si es imposible reconciliarme entonces en cuanto a la otra persona que ofendí? No porque no quiera, sino porque ya se murió. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa si usted tiene esa carga de que aquella persona que usted había ofendido ya no está? ¿Qué pasaría? Usted se da cuenta que muchas personas en su lecho de muerte buscan ponerse a cuenta con todos, pero a veces no alcanzan, y alguien se fue ofendido, se fue resentido. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cómo haríamos nosotros para poder solucionar ese problema? Usted no puede ir a donde están los muertos, porque ya el muerto ya no tiene ninguna comunicación con los vivos. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Usted no puede pensar, bueno, si él murió como cristiano, ¿será que va al cielo realmente? Entonces cuando yo vaya al cielo, allá me pongo a cuentas. No puede pensar tampoco de esa manera. Usted tiene que ser libre de ese pensamiento que lo ha asaltado y que lo está martillando una y otra vez y no lo deja tranquilo. Tendrá entonces que buscar anciano, pastor, diácono y ponerse a cuenta, pidiéndole al Señor que ese acto de confesar que en un momento dado usted ofendió a alguien que ya no está en esta tierra, pueda recibir realmente de parte de un amigo, de un compañero, de un consejero, palabras que a usted le den aliento. Que más bien esas palabras y ese mensaje, el poder orar, traiga fortaleza a su vida para que deje de estar ofendiendo a otras personas. Usted tiene que estar a cuenta, sea necesariamente específico, completamente franco. Ore en compañía de alguien que también lo pueda a usted guiar espiritualmente, pero no se quede con esa carga de pensar esta persona se fue ofendida y eso sea para usted un gran problema. Después de que en un momento dado David, acuérdese cuando él ya llegó a ser rey, había una hermosa mujer que a él lo enloqueció, lo llevó a cometer traición, adulterio, mentira, engaño, todo eso. Y cuando Urías había muerto, David creyó que todo se había acabado. Pero Dios utiliza a un profeta, utiliza a Natán y lo lleva a confrontar el pecado de David. Y David dice en su palabra, cuando reconoce esta expresión en el Salmo 32:3, versículo 4, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David tenía una prisión en sus pensamientos. David no podía tal vez dormir al saber de que había cometido traición contra un hombre fiel a causa del adulterio que él había cometido. En un momento dado se le vino encima todo cuando él rompe ese hipócrita silencio en su vida, cuando el mismo Natán lo confronta y le hace ver con mucha claridad en 2 Samuel 12:13. Y David reconoce a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. David reconoce que él había cometido un gran problema y ahora no tenía cómo resolver ese caso pendiente. Había muerto ya casi un año atrás cuando David fue confrontado a través del profeta Natán. Urías había muerto un año atrás. ¿Y qué le quedó a este hombre? Reconocer delante de Dios. Y Natán estaba ahí. Natán fue el que tal vez puso el hombro. Natán fue tal vez el que hizo de consejero, hizo de pastor. Natán acompañó a David a reconocer su pecado delante de Dios. Natán estuvo ahí también para traerle la palabra que Dios le respondía inmediatamente en ese mismo versículo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amados hermanos, no podemos vivir la vida cargados de resentimiento. Si usted ha ofendido, tome la iniciativa de ir a acercarse, arreglar las cosas, reconciliarse con aquella persona que hoy está enemistada. Cuando usted haya sido la causa de la ofensa, cuando usted es el ofensor, en otras palabras, tenga el corazón de un cristiano verdadero para reconocer la necesidad de ir, deteniéndose primeramente, ir hacia la persona, reconciliarse y regresar nuevamente a la intimidad con el Señor. Un año de crecimiento espiritual es lo que el Señor ha traído durante todos los temas que hemos venido tratando. Y tal vez en ninguna de estas temáticas nos hemos detenido a pensar respecto a que estoy viviendo una vida cristiana sin perdonar a los demás. El cristiano, como perdonador, es un área importante que se tiene que tratar todos los días de nuestras vidas para realmente buscar crecimiento. ¿Qué hubiese pasado con el personaje de nuestra historia si hubiese dejado que el odio lo gobierne? ¿Qué hubiese pasado con este personaje que tal vez lleno de dolor y resentimiento en contra de todos sus ofensores, él hubiese tomado la decisión de pedir que le apliquen cadena perpetua o que le apliquen otro tipo de sanción
porque se dejó gobernar por el odio y el resentimiento. Ese no es el proceder de un cristiano. Todo cristiano tiene a quién en su vida. ¿Alguien me puede decir qué es lo que tiene un cristiano en su vida? Pero usted está dudando si Cristo está en usted. ¿Qué es lo que tiene todo cristiano dentro de sí? ¿Sigue dudando todavía? ¿Qué es lo que tiene todo cristiano dentro de sí? Aún no convence. Si usted es cristiano, usted tiene que decir: yo tengo a Cristo en mi vida. Y dígalo con convicción, no lo diga con vergüenza. Porque el que se avergüenza de Jesús delante de los hombres, un día también Él se avergonzará de usted delante del Padre. ¿Qué es lo que tiene todo cristiano dentro de sí? A Cristo Jesús. ¿Con qué hemos sido sellados? Con el Espíritu Santo de Dios. Y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas hay amor, hay gozo, hay paz. No puede haber paz en la vida de un cristiano cuando sabe que ha ofendido a alguien. No puede haber amor entonces en la vida de un cristiano. No puede haber fruto del Espíritu en la vida de un cristiano si está actuando en la carne. Porque los frutos de la carne sí tienen que ver con todo lo que es el pleito, el celo, la contienda, con toda la carnalidad a su máxima expresión. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su vida tiene al Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios, hoy el Espíritu es el que va a ministrar su vida. Vamos a hacer un ejercicio. Usted se va a parar de su banca. Usted se va a parar en este momento del asiento. Usted va a mirar hacia arriba. No va a mirar a los hombres. Usted va a mirar, va a cerrar sus ojos y va a mirar con el Espíritu. Va a mirar con el Espíritu hacia arriba. Y va a mirar a Jesús. Va a mirar a Jesús en el trono, a la diestra del Padre, intercediendo por ese corazón suyo, por esa vida suya. Y usted va a tratar de pensar todos aquellos momentos en los cuales usted ha ofendido a alguien. Usted ha ofendido tal vez con palabra, usted ha ofendido tal vez con alguna acción, tal vez ha ofendido a alguien con el engaño, tal vez ofendió a alguien con un chisme, con alguna injuria, con algún falso testimonio. El cristiano necesita revisar su vida espiritual, porque no podemos andar por la vida con un corazón endurecido a causa del resentimiento. ¿Cuántas enfermedades espirituales existen en la vida de una persona a causa del rencor, del resentimiento? A veces somos muy buenos para pedir: Señor, sáname que me duele la rodilla, sáname que me duele la cabeza, sáname que tengo la presión alta. Cuando usted se detiene y le dice al Señor: sáname de estas enfermedades espirituales, tal vez el resentimiento, el odio está gobernando mi vida y no me deja ver con claridad. Si usted hoy reconoce que ha ofendido a alguien, pídale perdón. Primeramente, si ha ofendido a Dios, dígale al Señor: perdóname, perdóname, porque tal vez lo hice inconscientemente. He ofendido a mi esposa, o he ofendido a mis hijos, o he ofendido a mi vecino, he ofendido a mi hermano. Señor, perdóname, porque no ha sido el comportamiento correcto. Tal vez sigo utilizando palabras soezas, sigo utilizando palabras huecas, sigo hiriendo a la gente con mis comentarios, con mi manera de proceder, con mi manera de actuar. Usted no puede andar por la vida diciendo que es un cristiano si usted está lleno de todo este tipo de cargas. Pídele al Señor el día de hoy: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en el día a día, la presión del día, tal vez todos los menesteres que en el día a día tenemos que realizar, las actividades que son dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del trabajo, de la familia, tal vez este sistema consumista, este sistema globalizado que está provocando estrés. Tal vez no tengo tolerancia. Tal vez mi intolerancia me ha llevado a ofender a mis seres queridos. Tal vez mi intolerancia me ha llevado a ofender a mis vecinos.
a mis amigos. Tal vez mi intolerancia, mi falta de dominio propio me ha llevado a ofender al prójimo. Ayúdanos, Señor, a que la templanza sea real en nuestras vidas, que el dominio propio sea real en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces muy bien todas y cada una de las ofensas que he cometido. Perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname. Señor, hoy hemos recibido tu palabra. Hoy hemos recibido instrucción. Hoy hemos recibido el proceso claro de cómo tengo que actuar si he ofendido. De nada me sirve levantar las manos. De nada me puede servir ofrendar. De nada me puede servir en nada si sirvo en un ministerio. De nada me puede servir si predico. De nada me puede servir estar activo en un ministerio si en realidad viene a mi memoria que he ofendido a un hermano, que he ofendido a alguien alrededor mío. No podemos estar tranquilos. Tu palabra dice que hagamos un alto. Tu palabra dice que vayamos donde la persona ofendida. Tu palabra dice reconcíliense. Tu palabra dice regresa nuevamente a ese camino de adoración. No podemos adorar si tenemos en nuestra mente esos cargos ofensivos en contra del prójimo. Tal vez estamos ofendiendo incluso a nuestra familia con aquellas expresiones negativas en contra de terceras personas. Tal vez estamos siendo piedra de tropiezo para los más pequeños. Padre bendito, en el nombre de Jesús, enséñanos cada día a mirar hacia adentro, examinarnos a nosotros mismos si Cristo Jesús vive en nosotros. Señor Padre bendito, que esta reflexión, este autoanálisis que tenemos que hacernos cada día, nos está llevando a tomar correctivos en nuestras vidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, solo tu Espíritu Santo quebranta, solo tu Espíritu Santo ministra, solo tu Espíritu Santo redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Mi Dios amado, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hablando en este día a cada uno de los presentes, a cada uno de los que están mirándonos a través de las redes sociales. Que seas tú tomando el control total, mi Dios amado, de la situación particular por la cual está atravesando una persona en este lugar o allá en sus casas. Tal vez queremos tomar la decisión de poder reconciliarnos, pero nos falta la fe, porque creemos que nuestras fuerzas están débiles, porque nos da vergüenza acercarnos, porque nos llenamos de temores mal infundados. Usted necesita revisar esa área en su vida. Si usted ofendió, acérquese, reconcíliese para que regrese a esa vida de oración, a esa vida de adoración. Gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La honra, la gloria y el honor y la alabanza es para ti, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.